Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La primavera es una caldera volcánica, pero buena parte de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara lo desconocen. Esto, por un lado, hace más interesante y especial su valor geológico, que ha sido reconocido a nivel mundial, al grado de que existe una propuesta de investigadores de la Universidad de Guadalajara para establecer un geoparque, es decir, subrayar no solamente su valor como bosque y generación de vida silvestre, sino como una configuración de paisaje muy escasa que implica la conformación compleja y conflictiva de sus rocas, suelo y las manifestaciones de esa actividad que en un horizonte histórico, es decir, desde que el ser humano llegó a estas latitudes del mundo, ha permanecido con escasas disrupciones. La quietud de la primavera ha sido propicia para la civilización y eso se puede ver en la exposición temporal del Museo de Paleontología de Guadalajara, Federico A. Solórzano Barreto, uno de los grandes científicos de la región en la búsqueda y la lectura de restos de la vida primitiva en Jalisco. La muestra permanecerá al menos hasta abril de 2023 y es una valiosa oportunidad para que los tapatíos profundicen en su propia historia. Pero, ¿por qué es una caldera y no un volcán en el sentido estricto del término? Biólogo Roberto Castelán López, colaborador en la curaduría de la exposición, lo explica. La diferencia principal es que un volcán genera un cono por el cual empieza a emanar el magma de manera muy concentrada, muy focalizada. Y en el caso de la caldera, este magma genera una explosión catastrófica que cubre con flujos piroclásticos un enorme territorio. Generalmente queda un cráter producto de este mismo evento eruptivo que ya puede ser definido como caldera como tal. Pero otra forma en la que podemos hablar de caldera u otro origen en el que nosotros podemos hablar de caldera es precisamente el que aconteció en la primavera, que es que un territorio se cubra a manera de domo de flujos piroclásticos, es decir, de material volcánico, y en la parte, generalmente es en la parte más, puntualmente hablando en el centro de este domo, hay un colapso que también genera un cráter, pero ya no es producto de la erupción, sino primero el depósito de este material volcánico y posteriormente del colapso del centro de este domo de material volcánico. Como veíamos hace un momento, este sitio se puede llenar de agua en cuestión de cientos de años. Entonces, cuando hablamos de caldera, hablamos de este cráter. No hay suficiente investigación sobre el riesgo de que una ciudad de más de 5 millones de habitantes coexista con una caldera activa, pero el científico recuerda que hace 27,000 años fue la última manifestación violenta. Los humanos llegaron a la zona hace poco más de 10,000 años. No es predecible, efectivamente, pero las últimas erupciones ocurrieron hace aproximadamente 30,000 años, 27,000 años, de hecho. Según yo, lo que tengo entendido es que no está activa, no está tan cerca de la superficie, está como a 8 kilómetros aproximadamente, entonces no existe este riesgo, digamos, de que explote, pero como tú dices, es impredecible. Una de las maravillas de la sierra es la presencia de depósitos de obsidiana, que han sido reconocidos como uno de los 3 yacimientos más grandes del mundo. Primero resaltar que la obsidiana es producto del enfriamiento muy rápido, es una roca ígnea extrusiva, que es decir, es magma que se enfría muy rápido en el exterior y forma y más bien genera esta forma como de cristal, de mineral. No es un mineral como tal porque no tiene un proceso de cristalización uniforme, sigue siendo una roca. Pero sí depende de un tipo de lava muy específico que se llama lava félsica. Si esta lava se enfría de manera muy rápida, muy rupturista, tanto en el agua como en el ambiente, como en el aire, entonces es que se forma la obsidiana. Algo muy particular en la primavera son las grandes cantidades de obsidiana que tenemos. De hecho, en Jalisco en la primavera tenemos los terceros depósitos de obsidiana más grandes a nivel mundial. Nosotros en los estratos podemos observar incluso algunos horizontes de obsidiana, lo cual también es muy extraño geológicamente hablando, estratigráficamente hablando, sobre todo, por ejemplo, en el Cerro Pedernal. Estos estratos tienen una antigüedad aproximadamente de 75,000 años. Eso quiere decir que por este tiempo la lava que se liberaba era principalmente, como te comento, del tipo félsico, que es muy rica en óxido y sílice. Por eso esta forma como de mineral que tiene la obsidiana. Los retos de la moderna sociedad de Guadalajara para lograr la conservación no son menores. No se trata solamente de preservar un joyero de transformación geológica y evolutiva único, sino de reconocer que es sostén de la vida de la enorme conurbación, advierte el curador de la exposición, Jesús Moreno Navarro, fotógrafo de naturaleza y conservación. Parte del problema es
que los dueños, sean ejidatarios o pequeños propietarios, quieren un uso económico para sacarle a sus predios y se sienten como impuestos por un decreto que no los deja hacer muchas cosas. Y por otro lado, la ciudad les exige, pero tampoco da mucho, o sea, porque uno se preguntaría, 30 millones de pesos es una buena cantidad de dinero, pero para lo que valen los servicios ambientales es nada, ¿no? No, exactamente, ¿no? Decía Roberto al rato, cuando le preguntabas acerca de la geotermia, pues son prioridades. Y sí, pues la gente tiene sus prioridades. Yo quiero sembrar, yo quiero tener ganado, yo quiero poner un restaurante, yo quiero hacer un fraccionamiento. Bueno, tiene que haber límites a eso. ¿Qué cosas sí puedes hacer? Puedes no estar de acuerdo, no te parece suficiente y entran los conflictos. Y además de la educación ambiental, pues la escasez de recursos, ¿no? Si hubiera recursos para pagarle por sus servicios ambientales a los propietarios, como ocurre en otros lugares, pues estaría padrísimo. Me están pagando una cantidad adecuada por conservar este bosque para todos, digamos, ¿no? Para la ciudad o por los servicios ambientales. Pero mientras no sea así, pues va a seguir existiendo el conflicto. Porque yo me pregunto, una ciudad con 5.3 millones de habitantes y con un PIB que más o menos está estimado en 56,000 millones de dólares, ¿no podrá tener dinero para mantener la primavera? Prioridades, ¿no? Tú sabrás más que yo de eso, pero acabo de leer ayer de un nuevo monumento en algún lugar de la ciudad de Guadalajara y dices, ay, güey, esa la nota, por eso, pues eso hubiera ayudado muchísimos proyectos. Parte de mi trabajo, estoy en una agrupación que se llama Alianza de Fotógrafos para la Conservación y en último proyecto estamos trabajando con pececitos endémicos del Valle de Ameca y veíamos un programa de concurso, la cantidad de dinero que se estaba dilapidando en tontería y media y cada uno de los investigadores decía, con eso alcanzo a comprar el microscopio fulano de tal, con eso compro, pero pues la ciencia desgraciadamente no es prioritaria, ¿no? Ni la conservación. Tú hablas del tema de educación ambiental. Nos hace falta entender en Guadalajara que no es nomás conservar por tener un lugar bonito, sino que esto es el sustento de un sistema económico, político, social sobre el que vive la ciudad. Pues sí, precisamente es la idea de la caricaturita esa. ¿Qué pasaría si no existiera el bosque, no? Primero, para los que nomás piensan en el costo económico, los costos económicos serían muchísimo más grandes de lo que nos podemos gastar en ya sea comprar las propiedades privadas para hacerlo federal o en fin, hay muchas soluciones o muchos planteamientos, pero a final de cuentas el costo económico pues es mucho más grande con una ciudad de Guadalajara sin bosque alrededor, no más el bosque de la primavera, tenemos el caso del Nisticuil, el lago de Chapala, si nos vamos más lejos, sería terrible. Ya para otras personas podríamos comentar la pérdida no económica, la pérdida, incluso me atrevo a usar una palabra ya un poco choteada, la pérdida espiritual, ¿no? De haber perdido un bosque como este, el significado tan grande de esa pérdida. En tiempos de cambio climático se vuelve más crítica la necesidad de reconocimiento del papel del área natural protegida. Estamos en tiempos de cambio climático, van a pasar cosas, aunque en ese momento dejáramos de afectar al bosque, y lo estamos afectando. Le estamos dando todavía un empujón. Si las cosas pintan feas sin bosque, ahora imaginemos con cambio climático. De hecho, lo podemos ver en otros lugares del mundo donde ya no tienen esos bosques. ¿Qué está pasando en Europa, en el norte de África, el centro de Asia? El cambio climático es California, que es dramático, ¿no? Entonces, nos sentamos a ver y escuchamos cómo se pelean los unos con los otros y seguimos viendo como si fuera un partido de tenis, ¿no? ¿Cómo le haces tú para que la gente que platica contigo se lleve algo? O sea, entienda la gravedad de lo que está en juego cuando hablamos de conservar el bosque de la primavera. Bueno, mira, yo tengo más de 30 años metiendo gente al bosque de la primavera, precisamente con esta idea, ¿no? Comenzando con esta idea de no se cuida lo que no se conoce o lo que no se ama, pues yo intento que conozcan y que le tomen aprecio, ya no hablemos de amor, pero por lo menos que lo aprecien, que sepan qué es lo que sucede dentro del bosque, que conozcan historias naturales sencillas,
cosas, por ahí hay varias fotos que muestran eso. Por ejemplo, ahí en el video hay unos mapaches bañándose en una tina, ¿no? Cosas de ese tipo, que la gente empiece a tomarle aprecio a lo que ocurre dentro del bosque. Yo trabajo mucho con chavitos, aunque trabajo con gente de todas las edades, pero pues esos van a ser los tomadores de decisiones del futuro. Ya pues yo, la ventaja de estar viejo, ¿no? Ya veo yo a algunos de esos gentes como tomadores de decisiones. Por ejemplo, Roberto fue mi alumno y ya está en la línea del frente, ¿no? Entonces, pues esa es mi aportación, digamos, o la idea que yo tengo de cómo se puede hacer conservación desde el aprecio de las cosas y que no nos gane el valor económico, o por lo menos que nos atrevamos a confrontar el valor económico que puede tener un terreno, por ejemplo, el desarrollo de fraccionamientos, y que haya gente que se atreva a decir no, es más importante el otro valor, el valor ambiental, que el valor económico. A una historia natural tan rica y diversa se da paso a la historia de las relaciones de las sociedades humanas que han vivido del bosque, al menos desde hace 4.200 años. La exposición del Museo de Paleontología subraya ese factor que, si bien no está suficientemente documentado, arroja luces sobre la relevancia de los recursos de la sierra y sobre el papel que tuvo en las cosmovisiones de los grupos aborígenes. Esa relación íntima se perdió en parte después de la conquista, con las premisas del desencantamiento del mundo o su asociación con el mal que trajo el cristianismo moderno, que derivaría en un uso utilitario y objetivo del patrimonio natural. Así lo definen lúcidamente la pareja de filósofos y arqueólogos holandeses Henry y Henrietta Frankfurt. La diferencia fundamental entre las actitudes del hombre moderno y las del antiguo con respecto al medio que lo rodea es que para el contemporáneo, que se apoya en la ciencia, el mundo de los fenómenos es ante todo un ello, algo impersonal, en tanto que para el hombre primitivo y en general el antiguo es enteramente personal y se le trata de tú. El mundo no es para ellos inanimado ni vacío, sino pleno de vida. Y esta vida posee individualidad en el hombre, en la bestia, en la planta y en todo fenómeno que se presenta. Trueno, el oscurecimiento repentino, una imponente y desconocida claridad en el bosque, la piedra que de repente le hace daño cuando tropieza en una cacería. Debió ser más manifiesto en el caso de aguas salobres y vaporosas, formaciones rocosas sorprendentes y tormentas con estremecimientos bíblicos de que está llena la primavera. Por eso vale la pena pasar a la historia, al relato humano de sus fronteras. ¿Cómo se puede reconstruir la historia de las relaciones humanas con la Sierra de la Primavera? La antropóloga Grecia Natalia Flores, egresada de la UDG y colaboradora voluntaria del Museo de Paleontología, hace un recuento. Los primeros pobladores en Jalisco, de hecho, se está haciendo una investigación sobre restos fósiles que han sido modificados por los primeros pobladores en fauna, por ejemplo, de mamuts, venados, caballos, dentro de los últimos periodos de Pleistoceno, llegando al Holoceno. Entonces, en definitiva, tanto en la cuenca de Chapala como en la cuenca de Zacualco, sí hay evidencias de que estamos aquí desde mínimo hace unos, no sé, pongámosle unos 10,000 años. Eso sí, sí se tiene con certeza, y lo importante aquí es que como tal una evidencia de un grupo humano bien establecido con una tradición cultural, pues sí se tiene desde hace 2.500 años en este territorio específico de la primavera, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde? ¿En qué puntos de la primavera actual, para que la gente se imagine en qué puntos está esta evidencia? ¿Dónde vivía la gente? Sí, por supuesto. Lo curioso de la arqueología y también que nos fuimos encontrando mientras recabamos información para poner y compartir al público, era que, por ejemplo, los hallazgos arqueológicos se dan por reportes de que se ha localizado algo. Entonces va muy pegado a la mano al crecimiento urbano. A finales de los años 60, cuando la población de Jalisco pues estaba casi el 50% en estos municipios que colindan con la periferia del Bosque de la Primavera, empezaron a llegar, pues hubo la necesidad de construir pues más espacios, ¿no? Y mediante estas construcciones grandes de fraccionamientos, de carreteras, vías de paso y la modificación urbana,
pues se fueron encontrando este tipo de hallazgos, ¿no? Por ejemplo, piensen en las zonas arqueológicas que tenemos del Grillo, del Ixtépete, están registradas formalmente y están dentro de la urbe, ¿no? Entonces, sí va mucho de la mano de lo que pueda reportar una carretera nueva, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que se tiene es más que nada estos sitios localizados en la periferia por las mismas construcciones que se van dando. Esto significa que podría haber otros sitios enterrados que no nos hemos topado todavía. Sí, por supuesto. Si estábamos hablando hace un momento de que los primeros registros son de los años 60, por ejemplo, ahorita con el macrolibramiento de hace un par de años ya completamos un poco más el mapa de los primeros, bueno, no los primeros pobladores, pero sí los pobladores prehispánicos del bosque de la primavera. Tenemos en Tala, que también se han encontrado varios sitios con tumbas de tiro, también con basamentos arqueológicos, mucha pedacera de monitos, que es como la gente coloquialmente los conoce, ¿no? Los grandes ejidales, pues al momento de dar sus tierras, pues van recuperando ese tipo de evidencias, de piezas arqueológicas, pero en sí se puede hablar de que los sitios, tal cual como están marcados, pues es en la periferia del bosque de la primavera y muy pegado a estas grandes construcciones, ¿no? Para aumentar servicios de movilidad urbana. Un bosque que no solo provee de recursos y bienes, sino de sentido a los habitantes primeros de la región. Pero ¿qué tipo de relación había del ser humano con el bosque? Porque de repente dice, capaz que nomás pasaban por ahí, o capaz que tenía, como en muchos lugares, los bosques tienen ciertos papeles desde provisión de materia hasta cuestiones místicas, religiosas. Sí, por supuesto. De hecho, parte de la charla inaugural que se dio el día que se inauguró la exposición, tratábamos este bosque como un espacio complejo, no nada más físico, ¿no? La primavera como tal, sino un bosque simbólico. Esto es la representación que se tiene del espacio en la cosmovisión de los pobladores, desde los ritos de iniciación, se hacen particularmente en los bosques, se toman los productos de madera, la obsidiana, que como también ya les habían explicado es uno de los lugares más importantes donde se puede obtener obsidiana. Entonces, la forma en la que se puede apropiar el bosque, tanto en la cosmovisión como en sus productos, está muy marcada. Tan es así que hay grandes sitios de complejos arquitectónicos. Volvamos otra vez al Ixtépetl o al Grillo, ¿no? Eso nos habla de que hubo una muy buena organización y también aprovechaban los mismos recursos para construir sus viviendas, para construir indumentaria y utilizarla en la casa. Por ejemplo, había unas crónicas del tiempo pues, colonial que del bosque de la primavera se utilizaba mucho la madera, era llevada a Tlajomulco y de ahí de Tlajomulco llevada a Guadalajara y se utilizaba para absolutamente todo, ¿no? La creación de calles, industria, todo. Entonces hay una relación muy cercana precolonial y colonial con los recursos que se obtenían del bosque. En particular, hablando de la obsidiana, entiendo que en la antigüedad, en la época prehispánica, el que tenía un yacimiento de obsidiana cerca tenía muchas ventajas. De hecho, hasta se peleaban por los yacimientos, ¿no? Sí, por supuesto. También al tener un recurso tan a la mano, nos muestra, por ejemplo, las puntas de flechas que podemos encontrar actualmente todavía en un recorrido. Nos indica cómo era utilizado la obsidiana para producir cierto tipo de material en específico, bueno, más bien instrumentos, ¿no? Ya sea para caza, para tratar las pieles, para cortar madera. Es un elemento en verdad muy flexible en cuanto a la transformación y también es curioso porque, por ejemplo, los elementos de lítica, que es como se le conoce en cuestiones arqueológicas, detectamos que lo que se ha encontrado en la primavera son piezas muy grandes, muy completas, muy bien trabajadas, pero porque se tenía ahí a la mano, ¿no? Entonces hay registro en otras zonas de Jalisco que, por ejemplo, la obsidiana no llega a estar en grandes cantidades o tan trabajadas las piezas, tan ornamentales. ¿Por qué? Porque no era tan común tenerla a la mano. Entonces, tiene mucho que ver el acceso al material, a la materia prima en el tipo de trabajo que se hace en la herramienta, ¿no? Son piezas muy, muy completas, muy bien trabajadas, de muchísima variedad en cuestiones de opacidad de la obsidiana, pero porque se tenía a la mano, ¿no?
piezas de guerra, por ejemplo, también. Sí, por supuesto. De hecho, tal cual, el uso de la obsidiana va muy asociado a los instrumentos para procesar alimentos, pieles y también en la caza, ¿no? Que es fundamental. Hay muchos tipos de, bueno, la tipología de las puntas de flecha que tenemos en la exposición, pues pueden ser desde muy pequeñas que eran para cazar animales pequeñitos, ¿no? Como aves, conejos, quizás tortugas al momento de estar procesando los productos cárnicos, pero también eran tan preciadas que se podían poner como ofrenda en las tumbas de Tiro. Era muy común que si el resto era de hombre, de varón, estuviera acompañado de sus puntas de flecha, ¿no? Entonces, va muy permeado a la cosmovisión de los pobladores. Las evidencias todavía escasas arrojan luces. En particular los petrograbados. ¿Qué nos refieren? ¿Qué nos dicen de esas sociedades? Sí, por supuesto. Mire, en este caso los petrograbados son una forma gráfica de expresar la cosmovisión. Bueno, la interpretación como tal, pues sí causa un poco de escorsor porque pues, cada quien puede ver en una figura, no lo sé, un sol, una carita, puede tener muchas interpretaciones, pero los iconos como tal sí tienen un lenguaje muy general, ¿no? Por lo general los petrograbados lo que representan son lugares importantes, pueden ser indicadores de paso, caminos para conseguir los recursos, vienen marcadas, por ejemplo, los montes o las montañas más importantes, también pueden ser indicadores de ritos, ¿no? Se representan a las caras de las personas con sus aditamentos, máscaras, joyería y todo, animales zoomorfos, motivos zoomorfos, también se encuentran representaciones de plantas. Entonces un petrograbado tal cual es como un lienzo donde podrían considerarse pues indicaciones o el registro de que aquí hay agua, por aquí se puede pasar hacia tal monte, o cazamos tal animal, por ejemplo el venado, hay muchas representaciones de venado en las cercanías. Entonces es como un gran lienzo donde la cosmovisión está vertida de los pobladores que estaban en ese espacio. Pero digo, yo no sé si sea un poco complicado de responder. El bosque como tal es como una provisión desde servicios, desde materias primas, hasta de una visión mística, pero no necesariamente es un sitio de habitación. O sea, los poblados están abajo y tienen una relación con el bosque de ir y venir, supongo yo. Sí, así es. No tal como un centro poblacional, por así decirlo, prehispánico, porque justamente se encuentran en las periferias, o hasta el momento no lo sabemos, ¿no? Porque no hay investigación activa en cuestiones arqueológicas en la primavera. Esto es por reporte y por hallazgo. Pero sí se tiene que ver la arqueología de la primavera como un conjunto de aprovechamiento al máximo, ¿no? Los recursos como tal, es conveniente que en la periferia, justo como lo hacemos ahorita, pues tengamos nuestras poblaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dotamos de todos los servicios en primera mano que nos ofrece el bosque, ¿no? Entonces también al utilizar o hacer el aprovechamiento de estos espacios en las cuestiones de cómo disponían de sus muertos, pues también nos indica que es un lugar importante donde llevan a cabo ritos tanto de vida como de muerte, ¿no? Entonces una cosmovisión y un aprovechamiento del lugar en conjunto. Luego llegaron los tiempos modernos. También en la periferia se aprovechó para fundar haciendas, ¿no? Productos muy específicos, por ejemplo las tequileras tienen una gran tradición, los terrenos hasta la actualidad se siguen utilizando como grandes centros de producción ganadera, ¿no? También dentro de toda la periferia hay muy buenos circuitos establecidos de estas grandes compañías lecheras, piensen cuando se toman su vasito de leche todos los días en la más famosa. Entonces todavía sigue utilizando ese espacio para producir
producir, para extraer y retomar esos recursos, irlos distribuyendo en la zona metropolitana. Pero el vínculo tal cual entre la época colonial y el bosque de la primavera pues ha acrecentado pues digamos un uso más intensivo, por así decirlo, hasta la fecha. No ha pasado un momento en el que no dejemos de utilizar la primavera como un centro de extracción y producción. ¿En qué momento, yo no sé si esto se puede responder, en qué momento Guadalajara toma noción de la relevancia que tiene tener un bosque de estas características en su orilla poniente? ¿En qué momento los tapatíos se dan cuenta de que es importante proteger, porque de ahí depende buena parte de su calidad de vida? Supongo yo que esto es muy reciente en relación con... Sí, de hecho, el cambio más grande que ha habido fue en una de las últimas legislaciones federales, ¿no? En lugar de quitarle más bien de transformar el uso de suelo a una área protegida natural por todos estos servicios ecológicos que nos proporciona, creo que ha tomado relevancia, y también la población ha crecido muchísimo desde los años 90, ¿no? Les pasaba el dato hace un momento de que en los 80s más bien, 50% de la población de todo Jalisco vivía en esos municipios de la periferia del Bosque de la Primavera. Entonces, a la actualidad, al crecer tanto esta mancha urbana y tener como este pequeño espacio circundado de la primavera, y también al ser el único espacio verde de fácil acceso, creo que se empezó a tomar más conciencia de que es un lugar fundamental, no nada más por estas cuestiones de servicios ecológicos, ¿no? Sino también porque sí necesitamos de ese espacio para seguir consumiendo, produciendo y moviendo los recursos de un lugar a otro. El decreto es de 1980, pero previo hubo muchas transformaciones. Por ejemplo, se dotaron ejidos y esto implica un uso más intensivo del territorio. Ya existen las pequeñas propiedades, o sea, a final de cuentas es una relación que no se ha podido resolver del todo. Pero la pregunta más bien sería si esta relación previa ha impactado de forma fuerte a la primavera o hemos logrado mantener cierto equilibrio. ¿Qué piensas tú de esto? Por supuesto que ha impactado, ¿no? Eso no se puede negar. Yo creo que hay que hacer más hincapié en la forma que ha impactado, por lo mismo de que necesitamos de esa zona para seguir surtiendo nuestros recursos en la industria, ¿no? Entonces, lo que tiene la zona de la primavera es que se ha podido dividir, por así decirlo, como en tres grandes actividades. La industrialización, que está, por ejemplo, en el lado norte, en la venta, por ejemplo, que no es lo mismo una persona que vive en la venta como experimenta el bosque de la primavera a una persona que vive en la ciudad, que se va con su bicicleta de ciclismo, a las aguas termales, a pasear con la familia, a una persona que vive más allá, un poquito más abajo, hacia la zona sur, por ejemplo, con todas estas grandes constructoras que van tomando, cortando y el espacio como tal. O, por ejemplo, Tala, un municipio que ha crecido demasiado, o sea, el crecimiento urbano de Tala en cuestiones de la periferia de la primavera, pues se ve como una manchita muy bien reconocida, ¿no? Es como ese corte terrible entre lo moderno y la naturaleza, el bosque como tal. Entonces, pues necesitamos un lugar donde habitar, ¿no? O sea, entre más humanos, pues más recursos, más terreno. Esa asociación no se puede romper, desafortunadamente. Lo que sí tendríamos que trabajar un poquito sería en cómo consumimos en cierta forma, o sabemos que los productos cárnicos, pues probablemente vengan de esa zona, los productos de la leche también, las maderas, todo lo que seguimos aprovechando. Claro, por supuesto. Los aguacates, ¿no? Que por ejemplo hay muchos sembradíos de aguacate, o las tequileras que siguen funcionando y que también tienen ahí. ¿Hay sembradíos de aguacate también? Sí, claro, por la zona de las plazas outlet. En esa periferia hay hacia el sur también hay grandes cultivos de aguacate. Son muy recientes, pero por supuesto van impactando, ¿no? Pero responden a una demanda que nosotros mismos generamos. Entonces, el impacto como tal, ahí está. Siempre hemos aprovechado el bosque, eso no se puede negar y tampoco pues, no va a dejar de suceder, ¿no? Creo que lo más importante es ver en qué medida contribuimos a que el uso sea más intensivo o no. Digo, porque de repente la gente de la ciudad
juzga a los que viven y aprovechan los recursos, porque la primavera debería protegerse, pero no tiene en realidad un interés directo, no tiene un lote, no tiene un estilo de vida ligado al bosque, entonces de repente pareciera que es un poco, pues, ¿cómo decirlo?, un poco engreído exigirles un sacrificio cuando los que estamos acá no vivimos directamente de eso. Sin embargo, como tú dices, sí estamos indirectamente consumiendo lo que allá se genera. Por supuesto, y es de ahorita y desde los pobladores prehispánicos, ¿no? Esa relación no podemos obviar. A lo mejor es desconocido en intervalos de tiempo desde cuándo nos estamos aprovechando del bosque, pero esto tampoco no es para hacer menos, o por supuesto las labores de conservación y protección al bosque físico como tal, a la flora y la fauna, son muy importantes, ¿no? Al final de cuentas, pues además del cliché de que es el pulmón de la ciudad, tiene una función biológica muy importante en cuestiones de amortiguamiento del suelo, captación de lluvias, controla nuestro microclima de la ciudad. Entonces es importante pelear todavía por una conservación, pero la verdad es que es irrisorio mantenerlo como un lugar inmaculado cuando nunca ha sido un lugar inmaculado, ¿no? Es la humanidad actual la que tiene en sus manos el futuro del bosque. Jesús Moreno Navarro, fotógrafo de naturaleza y conservación, enfatiza la relevancia del conocimiento. ¿Por qué es especial la primavera? Bueno, tiene varias razones, ¿no? Ya habrán comentado varias de estas, pero bueno, la cercanía a la ciudad y sus peligros, digamos, los obstáculos con los que topa el bosque. Ahorita que mencionas diferencia, he escuchado muchas veces decir, no, pero pues si el bosque de la primavera, ¿qué es ahí? Pues es un cerrito pelón, ¿no? Pues sí, pero es el cerrito pelón que me gusta y donde vivo. Entonces, pues esa es una de las partes. Y conforme te vas metiendo, tengo más de 30 años entrando al bosque, pues lo vas conociendo más y te vas dando cuenta que hay muchísimas cosas muy especiales, ¿no? Sí, porque la gente también no termina de estar consciente de que ese espacio que es relativamente pequeño, 30,000 hectáreas, es muy poquito, hay una diversidad impresionante de formas de vida. Sí, pues eso es una de las cosas que quisimos llamar la atención. De hecho, la parte de allá del muro que tiene las fotos, la idea era ponerle más fotos todavía de todas las cosas que te puedes encontrar sin necesidad de buscar demasiado. En una caminata nada más en el bosque puedes encontrar muchísimas cosas. Ahora, hablemos un poquito de cómo es la primavera ahora y sobre todo los problemas que enfrenta. Uno de los más recurrentes, que quizás también retrata un poquito nuestras manías como tapatíos, es cada temporada de incendios. La gente se indigna, la gente grita, la gente llena las redes sociales, pasan 2-3 meses, llegan las lluvias y la gente se olvida del bosque. Pero en general el tema, la dinámica de los incendios como que no nos termina de quedar muy clara a los tapatíos. Sí, bueno, es muy importante. Mencionaba algún experto en incendios, creo que tú estabas presente en una plática acerca de cómo Guadalajara tiene la mayor densidad de expertos en incendios de todo el país, ¿no? Y pues sí, cada vez que nos llega el humo, nos acordamos que el bosque es muy importante en cuanto al aire, el clima que nos llega a la ciudad. Y nos acordamos nada más cuando nos llega el humo. Como les digo a mis alumnos y conocidos, ¿no? Cuando nos fumamos a los venados y los coyotes, entonces nos damos cuenta que el aire del bosque entra a la ciudad. Y pues se politiza, los medios, las redes sociales, todo el mundo quiere ir a apagar el incendio, todo el mundo opina, pero se nos olvida que el bosque de la primavera existe como está por los incendios. Pues los pinos, la flora, la fauna que está ahí está adaptada a cierta cantidad de incendios. No decimos que con la frecuencia con la que se presentan o con la intensidad debidas a la intervención humana errónea, ¿no? Reforestaciones equivocadas, cosas de ese tipo. Digamos que tenemos mucho amor por el bosque, pero es una especie de amor desordenado. Sí, hay otra frase que me gusta mucho, el amor mata, ¿no? La gente que tiene pericos en su casa, que compra mascotas de animales silvestres, pues lo mismo pasa con el bosque, ¿no? La gente que le encanta visitar el bosque, pero no conoce las medidas adecuadas para entrar al bosque, ¿no? El montón de basura, los incendios provocados por
asadores volcados, hace un incendio grande que ocurrió allá en la zona de las mesas por un asador que se volcó, que ni siquiera era dentro del área natural, ¿no? Pues entra todo ese tipo de situaciones, entrar a colectar flora, fauna, no sé, hay muchas razones. Bueno, tenemos la visitación intensiva de los ciclistas, por ejemplo, y ese es un reto, no, porque muchas veces ellos dicen nosotros somos conservacionistas, pero habría que ponderar realmente. Bueno, también es todo un tema, ¿no? ¿Quién es conservacionista? Y luego las discusiones. Yo soy más conservacionista que tú, porque yo hago esto y otra gente no lo hace. Pero en realidad, ¿cuáles son los motivos? En el caso, bueno, vamos, ya que los mencionaste, los ciclistas, yo no quería mencionarlos como tal, pero bueno, pues sí, son demasiados, por rutas fijas, entonces las cárcavas, la erosión, todo este asunto. Porque a veces es un suelo muy erosivo, ¿verdad? Exacto, entonces lo ideal sería que no entrara nadie al bosque, ¿no? Pero bueno, es propiedad privada, pueden entrar los dueños. ¿Cómo hacemos que la gente conozca el bosque si no pueden ir a él? Ese tipo de situaciones pues tendría que tener como planes de manejo más adecuados, digo yo, ¿no? La exposición es una vuelta por el bosque y el abordaje correcto de sus problemas. Ese muro lleno de fotos de fauna, flora, con algunos tips, ¿no? Información. El 80% de las orquídeas terrestres viven en el bosque de Jalisco, viven en el bosque de la primavera. Eso es un dato que te lleva a otras relaciones cuando lo platicas. Pues hay tantas especies de orquídeas precisamente por los incendios naturales, ¿no? ¿Qué son las orquídeas? Y te lleva a contar esto que te decía, ¿no? Historias naturales que te llevan a tomar aprecio. Hay una fotito con insectos que consideramos plaga, pero son la base de una pirámide trófica muy importante para un montón de cositas, bueno, yo les digo cositas, ¿no? Organismos que ni hacemos caso, que tienen unas vidas muy interesantes. Entonces, hay varias fotos de abejas nativas. Tenemos un montón de abejas nativas en el bosque de la primavera que todo el mundo considera mosquitas o cositas molestas y no nos paramos a pensar en el significado de las abejas nativas y su importancia en la polinización de un montón de especies nativas y todo lo que conlleva, si no queremos hablar de aspectos económicos que también son muy importantes, ¿no? Y bueno, luego pasamos a una zona donde están, bueno, ahí mismo en las fotos están esqueletos de la fauna más grande, los mamíferos, y también hay un video donde hay varios videos, una secuencia de tomas que hice yo con algunos alumnos en algunos proyectos de educación ambiental acerca de la fauna que existe en el bosque. El bosque de la primavera, la OPD nos hizo el favor de prestarnos sus famosos videos del águila real y del puma, que son un hito y toda una gran noticia que haya ese tipo de seres en el bosque. Significa que no todo está perdido, por supuesto que hay mucho pie para el optimismo. Y luego, bueno, colecciones de hongos, de los pinos principales, una explicación acerca de los manantiales. Mucho de este valor que le damos al bosque es por el agua que nos proporciona. Y bueno, pues sí, el bosque es un gran captador de agua. Aparte, de manera secundaria, tenemos toda esta zona de los balnearios, ¿no? El aprovechamiento del agua caliente, que es muy importante para la región de la primavera, de Tala, San Martín de las Flores, las zonas donde hay balnearios, hablando de valor económico también, muy importante. Tenemos esta partecita, la gente que le da uso al bosque, que también es un gran tema, cómo usar el bosque. No solamente es cortar bancos de material, que bueno, que ya no hay, se supone, todo este tipo de situaciones, sino el aspecto recreativo del bosque, lo que mencionábamos al principio, cómo aprender a utilizar el bosque de manera educada, hacerlo con conocimiento ambiental, ¿no? La observación de aves, el ciclismo bien realizado, la fotografía, todo este tipo de cosas, que es mucho a lo que yo me dedico, ¿no? De meter gente a observar aves, a hacer fotografía, pues de eso se trata esta parte. Hablamos de los incendios, que es lo que está aquí enfrente mío a espaldas de la cámara,
que pues es lo que también mencionábamos al principio, ¿no? Hay fotos tratando de explicar que este bosque necesita de los incendios con medida y cuáles son los efectos y cómo es que los humanos intervenimos en esos incendios y aceleramos un proceso que debería de ser más lento y más, no tan fuerte, digamos. En cuanto a la magnitud de los incendios, ¿no? La quema de arbolado más frecuente y cosas así. Las amenazas más graves están en la periferia. Lo que necesitamos es una población más educada ambientalmente que ponga por encima el valor ambiental de las cosas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas me venía a la mente el famoso tiradero que quisieron hacer en Tala. ¿Cómo no vas a perjudicar al bosque con una cosa? Y no solo al bosque, estás perjudicando a la misma población que vive ahí. Y bueno, el incendio que comentábamos, un asador volcado fuera de los límites del bosque, y pues la gente corrió y pues se fue el incendio, los bancos de material, el macrolibramiento, el uso no tan adecuado de los famosos pasos de fauna que pues no, parece ser que no están funcionando como estaba previsto. si nadie se puso a darles cursos a los animales para pasar, ¿no? Sí, poner una gasolinera, un alambrado del otro lado del paso de fauna, pues por favor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero sí, yo no sé, quiero ser optimista, por eso estoy en esto, pero sí creo que lo básico es, volvemos a lo mismo, la educación de la población, porque siempre va a haber un uso económico que darle a la tierra, bueno, no sé si siempre, pero por lo menos en este futuro que nos tocó vivir, bueno, que nos va a tocar vivir, pues, y si siempre vamos a privilegiar el valor económico, pues esto no veo la manera. Sí tiene que haber otro tipo de valores. ¿Cómo traducir el conocimiento en políticas públicas? El director del Área Natural Protegida, Marciano Valtierra Azotla, lo aborda. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales que habría que poner en el análisis, ¿no? Es decir, destacamos, por ejemplo, la importancia biológica y geológica del área, pero me parece, y aunque esto pueda sonar un poco antropocéntrico, que de hecho pues sí lo es, pues la primavera es el guardián natural de la ciudad. O sea, la primavera es, me parece a mí, la salvaguarda ambiental más importante que tiene el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y en ese sentido habría que dimensionar entonces si estamos dándole el soporte suficiente a la conservación del bosque, en tanto la relevancia que tiene para los ciudadanos, y que no solo es un asunto de servicios ambientales que presta el área de manera gratuita, sino también está directamente relacionado al tema de salud pública y calidad de vida, ¿no? Es decir, derivado del cambio global, ¿no? Los escenarios, digamos, de anomalías climáticas van a ser cada vez más adversas. Entonces, tener una urbe de estas características con un macizo forestal de esta relevancia me parece que nos obliga a poder hacer un análisis más cuidadoso y revisar que esta circunstancia o esta realidad, digamos, del hecho de tener al bosque con estas características, me parece que nos obliga y nos exige poner un poco más de énfasis en lo que significa para las personas el poder conservar el bosque, y entonces eso nos tendría que elevar a un mayor nivel de soporte desde el punto de vista también institucional para poder, digamos, tener mejores elementos para conservar el área protegida. Es fundamental que el ciudadano se involucre y aporte. Si pudiésemos lograr una sensibilización a ese nivel en donde el ciudadano entienda de manera cabal la importancia que tiene el bosque para ellos mismos como personas, y en función de eso hacer alguna aportación que permitiese darle un mejor soporte a la conservación del bosque, creo que estaríamos digamos, escalando no solo la sensibilización de los ciudadanos en cuanto a entender la importancia del bosque, sino generando las condiciones para que el bosque pudiese mantenerse en el largo plazo. Ahora, yo
también tocando este tema, digamos, de cómo el ciudadano pudiese aportar y reconocer la importancia del bosque y aportar lo que sea para poder, o no lo que sea, sino, digamos, de manera ordenada, un recurso para crecer el soporte hacia el bosque. Pues también entender que a nivel de los desarrollos que se encuentran en circundantes al área protegida, por ejemplo, ¿no? Reciben beneficios de manera gratuita y en automático, ¿no? No podemos entender, por ejemplo, o posibilitar las actividades productivas de los desarrollos alrededor del bosque o de los hoteles o de las empresas sin el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que reconocer este hecho debería ser algo obligado y buscar de alguna forma un mecanismo que permita tener un instrumento de conservación a largo plazo vía el pago de servicios ambientales, pero en un esquema metropolitano, ¿no? Me parece que la aproximación a esto tendría que hacerse a esa escala para poder entonces poder tener un capital lo suficientemente robusto para generar condiciones de conservación de la primavera en el largo plazo. Ya hay avances, todavía menores, en el tema. Hemos ya empezado a detonar estos procesos a una primera escala que tiene que ver con un mecanismo de aportación bipartita entre la Comisión Nacional Forestal y el organismo para pago de servicios ambientales en un primer saque con los núcleos agrarios dentro del área natural protegida, por ejemplo, ¿no? Entonces, el año pasado concluimos el primer convenio de 2 años de fondos concurrentes para pago por servicios ambientales entre la CONAFOR y el organismo público descentralizado para 9 ejidos del área natural protegida. Este año volvimos a firmar, ya está firmado un convenio de aportación para pago de servicios ambientales entre la misma Comisión Nacional Forestal, el OPD y 10 núcleos agrarios del Bosque La Primavera con una temporalidad de 3 años. Entonces, pues este hecho nos permite anclar una primera iniciativa institucional que busque justamente incidir de esta forma, o sea, a través de esta lógica de pago de servicios ambientales a los dueños de los bosques, ¿no? Me parece que esto tendría que tener un horizonte de tiempo mucho más largo y tratar de involucrar a la totalidad de los ejidos que están dentro del área, pero ya por sí misma me parece una iniciativa, pues por un lado, sin precedentes, y por el otro lado, que una iniciativa muy importante porque manda una señal de colaboración con los núcleos agrarios que además están receptivos a esta intervención para buscar conservar sus bosques a través de un pago por servicios ambientales, ¿no? Hay que buscar nuevos caminos con un sistema de pago de servicios ambientales, tanto voluntario como obligatorio. Tendría que ser un mecanismo transparente totalmente para garantizar justamente y generar confianza en la gente y en los actores que puedan estar dando esta aportación al respecto, ¿no? Ahora, tenemos 2 escenarios. Por un lado puede ser la aportación voluntaria, ¿no? Y por el otro lado puede ser la aportación obligatoria, que es justamente lo que se hizo en el caso que comentaba, y se modificó ahí el código financiero, se estandarizó para todos los municipios, se generó la iniciativa en el Congreso estatal y salió el asunto, ¿no? Entonces, pues tenemos esas 2 vías, la aportación voluntaria, ¿no? Que me parece que es tal vez un escenario plausible, y el otro pues tendría que hacerse a nivel obligatorio, ¿no? Pero lo que es interesante es que, me parece que se genera, creo que hay condiciones de generación de riqueza en algunos municipios del área metropolitana que pudieran estar dándole un soporte importante a un fondo eventual. El temor sagrado fue la clave del respeto a la naturaleza antes de la modernidad. Hoy estamos en un camino sin retorno. La verdad de la ciencia y nuestra propia sensatez deben ser las premisas para conservar una región natural esencial para la supervivencia de Guadalajara. Una cuidada exposición en el Museo de Paleontología Federico A. Solórzano Barreto, forma completamente gratuita, nos quita pretextos para alegar en esto ignorancia. Territorio Reportaje.
porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.